Bienvenidos hermanos, una semana más. Estamos compartiendo la palabra de Dios. En el día de hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes un pensamiento que tuve el otro día mientras iba a buscar a mi esposa a su trabajo y me preguntaba cómo hizo la humanidad para pasar información de generación en generación, cómo hizo para pasar no solamente información, conocimiento, avances tecnológicos, metas, y me puse a pensar cómo la humanidad hizo eso para pasar de generación en generación, algo para que la siguiente generación empezase desde cero. Ustedes imagínense que quieren descubrir cómo funciona el sistema solar, que empezó allá por la época de Aristóteles. Y él empezó a investigar, sentó las bases de lo que era la astronomía, y generaciones que vinieron después ya no empezaron desde cero, empezaron con una base. Y pensadores como Copérnico, investigadores, Arquímedes y una cantidad de científicos más hasta llegar a Newton, no empezaban desde cero, sino que ellos ya tenían una base establecida y continuaban las investigaciones de otros, aportando un granito más de arena para hacer algo más grande, para tener una información más completa. Y eso es lo que yo quiero compartir en el día de hoy con ustedes. Nosotros los cristianos pasamos de generación a generación una antorcha que es el Evangelio. Y hoy vamos a compartir en el día de hoy justamente cómo ha surgido esa antorcha, cuándo se inició el fuego de esa antorcha y cómo ha venido pasando de generación en generación esa antorcha del Evangelio para no perderla. Y cómo nos toca a nosotros también esa responsabilidad de pasarle a la generación que venga esa antorcha y encendida, no apagada. Vamos a leer en el día de hoy Lucas en el capítulo 1 del versículo 1 al 4 y evidentemente vamos a leer unos cuantos versículos el día de hoy que nos van a dar una información muy valiosa para nosotros, porque nosotros tenemos, como dijo Jesús ahí en Mateo 28, versículo 19, la gran comisión, un legado que Él nos entregó, y no un legado cualquiera. El Señor no nos mandó a entregar volantes de recetas de cocina, sino que nos mandó a entregar el Evangelio a todo aquel que está en el mundo y está perdido. Pero nosotros no lo empezamos a eso, sino que tuvo un comienzo, tuvo un seguimiento y que lo sigue teniendo ese seguimiento. Llegó una etapa de madurez y ahora nos toca a nosotros pasárselos a las siguientes generaciones. No es por capricho de nosotros, sino que es un mandato que el Señor nos dio allí en Mateo 28, en el versículo 29. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ver cómo empieza, cómo continuó y cómo sigue continuando, porque esto no tiene fin hasta que Cristo venga nuevamente, hasta que Jesús venga de nuevo. Y dice así: puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenadamente de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. eh, Acá podemos ver lo que estábamos diciendo hace un momento. Eh, Muchos ya habían empezado a compilar los relatos del ministerio de Cristo y lo habían empezado a plasmar en papel. El primer evangelio fue el de Marcos. Marcos empezó a escribir y plasmó allí el primer evangelio.
Y habían otros relatos en la época. Y Lucas toma la decisión de, de continuar ese relato con mucho respeto, basándose en lo que otros habían escrito, puesto a que muchos han tomado a su cargo compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas a las que fuiste instruido. Después vamos a ir desglosando estos versículos, que hay mucha riqueza en estos 4 versículos, y vamos a ir viendo qué es lo que qué es lo que Lucas le quiso decir a Teófilo, y que empezó todo el Evangelio de Lucas, no solamente eso, sino que también escribió los Hechos de los Apóstoles, también con una introducción muy particular, dedicándosela a Teófilo, el motivo por lo que él escribe, y esto no, me llevó a la pregunta de, bueno, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo se encendió esta antorcha del Evangelio? Y eso nos remonta al Génesis, más precisamente en, en el capítulo 3 versículo 15, donde el Señor ya da la primera promesa de redención para la humanidad. Dice que el hijo de Eva, haciendo alusión a Cristo, la simiente, iba a derrotar a la serpiente que era Satanás. Ustedes pueden recordar, siempre lo mencionamos y es bueno mencionarlo de nuevo, que el Señor venció en la cruz a la muerte, al poder esclavizador del pecado y a Satanás. Entonces, esa promesa la podemos ver allí en Génesis 3.15, y allí se encendió la llama del Evangelio con esa promesa. Y fue pasando por todo el Antiguo Testamento con una llama muy pequeñita, que no era muy grande esa llama, hasta Juan el Bautista. Nosotros vamos a leer allí en Hebreos 1.1 cómo esta llama, esta antorcha con una llama pequeñita, fue pasando durante todo el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, los profetas, por la época de los reyes, los jueces, bueno, en fin, por todo el Antiguo Testamento fue pasando esta antorcha que apuntaba hacia Cristo, y eso lo vamos a ver ahora. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Acá podemos ver lo que dice el escritor de Hebreos, que en la antigüedad Dios ya fue mostrando parcialmente la imagen de Cristo durante todo el Antiguo Testamento, que ellos no tenían la revelación completa, que eso es lo que dice el apóstol Pablo, que todo ese misterio fue revelado a nosotros. ¿Con quién? Con Cristo. Y eso es lo que habla allí Gálatas 3.24, que dice que la ley ha sido nuestro ayo para mostrarnos a Cristo. Que toda la ley, o sea, la ley es el conjunto justamente del Pentateuco, de toda la ley que escribió Moisés y los profetas, y la ley hace alusión a todo el Antiguo Testamento, fue mostrando esa pequeña llamita, esa muestra. Ustedes pueden darse cuenta con este ejemplo. Ustedes cuando van a comprar un perfume le dan una muestra del perfume, chiquitita, una muestra pequeña, pero que es la esencia del perfume. Hasta
que obtenemos el perfume, el frasco completo. Que eso fue lo que pasó con Cristo. Todo el Antiguo Testamento iba mostrando una llamita, una pequeña llamita que apuntaba a Cristo, hasta que vino justamente Juan el Bautista, que fue el que apuntó directamente a la llama. Él traía la antorcha, él iba a abrir calzada en el desierto, él era el que iba a ver a Cristo directamente. Por eso el Señor dice, bueno, Juan el Bautista es mayor que todos los profetas. ¿Por qué? Porque él pudo ver a Cristo cara a cara. Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los otros profetas profetizaron de Cristo, pero nunca lo vieron cara a cara. Sin embargo, Juan el Bautista sí lo ve. Y ahí vemos el segundo eslabón de la cadena del pasaje de esta antorcha, que es la plenitud, la máxima expresión de la antorcha, que es justamente cuando estuvo el ministerio de Cristo en la tierra. Y eso lo podemos ver allí en Juan capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 35 al 39. El Señor, como siempre, peleando con unos fariseos, con unos escribas, porque ellos pensaban una cosa y el Señor tiene que ponerse ahí a explicarles nuevamente, porque no es nuevo lo que el Señor les va a explicar acá, no es nuevo. Y él dice, bueno, Juan el Bautista traía la antorcha, pero ahora la antorcha soy yo. No sé si me explico bien. La idea es que Juan el Bautista traía esa pequeña muestra, esa pequeña antorcha, pero él ve la antorcha, la genuina antorcha, que es Cristo. Él la ve. Y si ustedes pensaron que la luz que traía Juan el Bautista iluminaba, alumbraba, bien, y quisieron cobijarse bajo esa luz, pero de esa luz que estaba hablando Juan el Bautista, soy yo. Y eso es lo que el Señor les va a decir acá en Juan capítulo 5 del versículo 35 al 39. Dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las llevase a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y miren lo que dice acá el verso 39, que apoya lo que veníamos hablando recién, de que todas las escrituras hablaban de Cristo. Dice, escudriñad. La versión Reina Valera lo da como un imperativo, pero es escudriñáis. Ellos escudriñaban las escrituras, pero lo que yo quiero diferenciar aquí es que, como está aquí en la versión Reina Valera, Jesús está diciendo, ustedes tienen que escudriñar las escrituras, pero no, ellos ya la escudriñaban. Por eso tendría que estar escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que veníamos hablando recién. Todo el Antiguo Testamento, el Código Mosaico, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, pero ellos no lo podían ver.
no lo podían ver. Siempre mencionamos que los judíos tenían un concepto equivocado del Mesías. Ellos pensaban que Jesús iba a venir a romper todo en aquella época, a librarlos de la esclavitud de los romanos, y sin embargo el Señor dice no, dice tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que perdonar. Ustedes escucharon de Moisés ojo por ojo, diente por diente, y yo digo que tienen que perdonar a sus enemigos. Entonces los judíos estaban siempre con la sangre en el ojo, porque ellos no podían aceptar que Jesucristo fuese eh, tan poco confrontativo. Esa es la palabra o la frase, tan poco confrontativo. Ellos querían o estaban acostumbrados evidentemente a leer en la historia de que los reyes venían para liberar de una manera violenta. Y Jesucristo no viene de una manera violenta. Jesucristo viene con paz, con amor. Y dice, no, acá no se trata de eso. Ustedes podrán recordar que Juan y Jacobo querían prender fuego una aldea porque no los recibieron. Y el Señor dice, no, ustedes ¿con quién vienen caminando? ¿Conmigo o con el diablo? No entienden nada. No es ojo por ojo y diente por diente, sino que tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. La venganza lamentablemente trae más venganza. Y abro un paréntesis acá en lo que venimos hablando. Jesucristo no nos enseña a poner la otra mejilla, porque si no entramos en un círculo vicioso, en una cadena sin fin de me vengo y él se venga de mí y yo me vuelvo a vengar, y es una cadena que no se corta nunca. Entonces el Señor dice no se vengan ustedes mismos, esto es tenemos que bendecir a nuestros enemigos por más que ellos nos quieran hacer mal, porque vamos a entrar en una rosca que no vamos a salir nunca. Y seguro, los judíos no querían eso, los judíos querían exterminar al imperio romano, librarse de los impuestos. Lamentablemente, es como dice el dicho, hazte fama y échate a dormir. Los judíos hicieron una fama, lamentablemente, de que a ellos los movía mucho el tema del dinero. Ellos no querían pagar impuestos, dejaban de ayudar a los padres porque le decían, no, papá, esto es corbán, esto es para el templo, esto es una ofrenda apartada para el Señor, para no ayudar a los padres. Ellos siempre estaban pensando en el tema de la plata y el dinero. Entonces, como veníamos diciendo, esa antorcha se enciende allá en el Génesis, pasa por todo el Antiguo Testamento y termina con Juan. Y allí empieza el ministerio de Jesucristo, y esa luz resplandece en todo su esplendor, y no solamente eso, sino que el mismo Señor Jesucristo dice, bueno, esta luz que ahora alumbra todo, esta luz que está en su máxima expresión, cuando yo me vaya les toca a ustedes llevarla a la próxima generación. Que eso es lo que dice Hebreos 1:2. Lo vamos a leer allí. Dice, en los últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. En los últimos tiempos nos habla por el Hijo, por la Biblia, porque la obra está terminada y completa. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es agarrar esa obra terminada y completa y llevarla a la próxima generación. No tiene que empezar de cero. No tiene que empezar de cero, porque la obra ya está completa. Lo único que tenemos que hacer nosotros es llevar el mensaje. Y eso lo vamos a ver en el último punto, que es justamente nuestra parte.
el último eslabón de la cadena, que nos toca a nosotros, que es allí lo que dice Mateo 28, versículo 19. Ir por todo el mundo haciendo discípulos y enseñándoles. Acá vamos a hacer una pausa, porque es enseñando lo que ustedes vieron de mí. Y eso es lo que vamos a ver ahora en en los versículos que vimos al principio. Porque ya vimos que muchos habían tomado la iniciativa y habían empezado a plasmar todo lo que vieron en el ministerio de Jesucristo. No es que fábulas que se inventaron. Y eso lo vamos a ir viendo ahora en el análisis de estos versículos muy rápidamente. Puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Vieron lo que Lucas dice? Que no se pone en duda la veracidad del Evangelio. No se pone en duda. Esto es así, es ciertísimo. Es algo que no cabe duda de que es así. Y dice, muchos han tomado la iniciativa. Ustedes podrán recordar, o si no lo saben, lo decimos ahora, Lucas era doctor, y doctor e historiador. Él tenía un léxico muy, pero muy, muy rico. Y empieza justamente eh, este capítulo, el principio del Evangelio, como un tratado médico. Esa frase, puesto que muchos han tomado, es una frase que solamente se ve aquí en el Nuevo Testamento y en los tratados de Plutarco. Y empieza con ese énfasis de algo, de un tratado serio, como un tratado médico. Pongámosle un tratado médico del cáncer. Entonces dice, bueno, debido a que otros ya han empezado a desarrollar el tema de la cura contra el cáncer y sus causas y sus efectos. Y bueno, empieza así Lucas. Él no está refutando lo que habían hecho otros, entre ellos Marcos, que había empezado a escribir el Evangelio y ya estaba terminado en este punto. Él no empieza refutando, sino dice, bueno, los que estaban antes que yo, que empezaron antes que yo, bueno, yo voy a seguir y voy a aportar algo valioso a lo que ellos han empezado a hacer. Tal como nos transmitieron los de que al principio fueron testigos oculares. Testigos oculares, de aquí viene la palabra autopsia. Testigos oculares le da el peso de que ellos vieron con sus propios ojos a Cristo, que estos eran los apóstoles y muchos discípulos. Y servidores de la palabra. Acá nos vamos a detener también muy rápidamente. Ellos eran servidores de la palabra. Esa palabra servidores es juperetes, que eran los remeros de más abajo, que no se veían, eran esclavos que prácticamente los condenaban a muerte remando en las profundidades del barco. Estos eran esclavos que no se veían, sin gloria, pero que hacían mover la nave. Ustedes se dan cuenta de lo que les digo, eran esclavos sin gloria, que nadie veía, pero hacían mover la nave, hacían mover el Evangelio. Esclavos de la palabra. Y ustedes, si son observadores, la palabra está en mayúscula aquí. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo, como habíamos mencionado en otras prédicas anteriores, de que allí en Juan 1.1 esa palabra logos es un logos vivo, es la palabra hecha carne, que es Cristo. Entonces aquí no está mal que la palabra esté en mayúscula, porque ellos se hicieron servidores justamente del Evangelio, de Cristo. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado,
No es que tomando mate Lucas le pareció, como Marco escribió, Mateo había escrito también unos escritos en arameo. Y dice, bueno, como ellos también empezaron a escribir, estoy acá tomando unos mates, no voy a hacer otra cosa, así que bueno, me voy a poner yo también eh, a escribir. No, lo que dice aquí Lucas es, me ha parecido también a mí, bien también a mí, eh, investigando todo con esmero de su origen. O sea, él quiso aportar su granito de arena, pero no porque a él le pareció, sino porque él tenía la convicción de que él podía aportar algo más. ¿Por qué? Porque dice, investigando todo con esmero de su origen. Y yo quiero que esta palabra, ustedes, esta frase, ustedes se pongan en el papel de un investigador periodístico. Lucas fue al origen, a la raíz de todo. ¿Por qué? Porque mencionó a los servidores y testigos oculares. Él fue, investigó, tomó el tiempo que tenía que tomar, se acercó a esos testigos. Dice, bueno, ¿qué pasó acá? Fue comparando fuentes, no se quedó con lo que le dijo solamente uno, sino que fue comparando fuentes, atando cabos de acá, de allá, poniendo una capa sobre la otra. Nosotros, por ejemplo, tenemos el relato, pasó un accidente, tenemos el relato de uno de los que vieron el accidente y dice, bueno, el auto chocó desde el costado. Le preguntan a otro, dice, sí, el auto chocó del costado, pero tenía una rueda pinchada. Y eso fueron capas arriba de capas, ¿verdad? Para él poder plasmar todo el Evangelio de Lucas. Él no se quedó con una fuente sola, él fue investigando, fuente a fuente. Y lo hizo de una manera con celeridad, con prontitud, con responsabilidad. Dice, escribirte ordenadamente. Él no solamente escribió cronológicamente, porque vemos eh, que empieza con el nacimiento de Juan el Bautista, después el nacimiento de Cristo, pero él va ordenando todo cronológicamente y temáticamente el libro de Lucas. O sea que él se tomó el tiempo de que el lector, en este caso Teófilo y después nosotros, entendiésemos todo a la perfección. Describirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. ¿Ven el propósito? El para siempre significa propósito. Él investigó todo, ¿por qué? Por amor. Por amor no solamente a Teófilo, sino por amor evidentemente al Señor y amor a que ese hermano nuevito pudiese entender bien de bien lo que él había recibido. Y eso lo podemos ver hoy también nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por amor hacia los demás, hacia ese hermano nuevito o al que no está nuevito, tenemos que llevar esa antorcha. Para que te percates bien, esta frase, percates bien, es epignosco, es conocimiento pleno y absoluto, para que él tenga la certeza absoluta de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Allí hay una idea de la catequesis, que es una enseñanza doctrinal, religiosa. Ese hermano Teófilo recibe una enseñanza doctrinal, teológica, y Lucas por amor decide, bueno, vamos a llevar un tratado teológico al hermano para que él pueda estar convencido plenamente de lo que recibió es cierto. Y este es el paso que nosotros tenemos que dar hacia afuera. Llevar esta antorcha, proclamar la verdad, decir, bueno, esto es lo que dice, como vimos al principio,
como dice Primera de Pedro 3:15, nosotros tenemos que estar siempre capacitados en presentar una respuesta a todo aquel que demanda razón del Evangelio. Y para terminar, quiero leer un versículo ahí en Apocalipsis 22, versículo 5, en donde vemos la máxima expresión de la antorcha. Y dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de la lámpara, que se traduce lámpara, pero da la idea de antorcha, puede traducirse también así, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esta hermosa promesa de que esa lámpara que es Cristo, esa antorcha que es Cristo, vamos a estar en presencia de ellos, de Él, perdón, y no vamos a precisar más nada. Vamos a tener la luz frente a nosotros. Isaac Newton dice, he visto de lejos porque me he subido a los hombros de gigantes, dando alusión a todos aquellos que tuvieron antes que él y escribieron algo, dejaron un legado. Y el legado que tenemos que dejar nosotros hoy a la siguiente generación es el Evangelio. Ya vino Cristo, ya estuvo Pablo, ya estuvo Timoteo, ya estuvieron todos aquellos escritores que nos dejaron un legado precioso para nosotros. Esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias por esa antorcha, Señor, que prendiste allí en el Génesis y que le diste su mayor luminosidad en tu ministerio cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Y nos encargaste a nosotros esa responsabilidad, Señor, de proclamar el Evangelio, de llevar esa antorcha a las siguientes generaciones, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor, y bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor, de buena manera en el camino, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si te fue de bendición, no te olvides de compartirlo a todo aquel que quizás esté precisando un poco de alimento espiritual. Nosotros aquí en el canal tenemos la finalidad justamente de eso, de llevar la palabra sin adulterar. Así que bueno, te invito a que compartas los mensajes si te fue de bendición. Y eso es todo por esta semana y nos vemos la semana entrante.